Y cuando son las 6:30 de la mañana, 6:30, estamos en nuestra sección de salud, con el Centro de Especialistas en el Alivio del Dolor. Nos encontramos con el doctor Franz Colimón. Doctor Franz, muy buenos días. Recordemos, en los anteriores programas se han expuesto temas importantes sobre dolores crónicos y que hoy con la tecnología de SEAT hablaremos de un computador para el alivio del dolor. ¿Puede, doctor, hablarnos acerca de este computador revolucionario para el alivio del dolor? Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por permitirme estar con tu audiencia. Feliz en esta mañana de estar con ustedes. El dispositivo al que haces mención se llama el neuroestimulador medular. Y básicamente consiste en que los médicos especialistas en dolor ponemos dentro de la columna vertebral de algunos pacientes con dolores muy severos, ponemos un par de cablecitos eléctricos, un par de electrodos. Y esos electrodos los conectamos como a una especie de batería pequeña en miniatura, la cual implantamos dentro del cuerpo del paciente y con la cual nos podemos comunicar con una especie de control remoto. Y creamos un campo eléctrico dentro de la columna por donde pasan las vías del dolor antes de que lleguen al sitio en donde se interpreta el dolor como dolor en el cerebro. A esto le llamamos nosotros la neuromodulación del dolor y nos sirve muchísimo para atacar, para eliminar dolores tan severos como por ejemplo las personas que tienen dolor después de las amputaciones, como por ejemplo las personas que tienen dolor después de haber tenido un traumatismo importante de la columna, por ejemplo personas que quedaron con dolor después de secuelas tan severas como haber padecido por varios años del dolor después de la culebrilla, y en fin todo lo que llamamos nosotros dolores neuropáticos, o sea los dolores porque se dañaron algunos nerviecitos sensitivos del cuerpo. Ok, cuéntenos un poco acerca de la historia del desarrollo del neuroestimulador, los alcances, la historia de esta maravilla tecnológica y cómo ha servido para pacientes con dolor crónico. Sí, este dispositivo en el mundo se viene utilizando desde mitad de los años 70 y lo que se hizo es que al principio era un aparato grandísimo conectado a unos electrodos y el paciente básicamente tenía que vivir conectado a una máquina. Lo que se ha trabajado desde ese momento hasta hoy es en hacerlo miniatura y tuvimos la oportunidad de viajar fuera del país, aprender cómo se utilizaba este aparato y traerlo acá y ponerlo a disposición de los antioqueños. O sea que suponemos que el SEAT son pioneros en el manejo de esta tecnología. ¿Algo más sobre los beneficios? Claro que sí. Podemos hacer 2 o 3 cosas importantes con este tipo de aparato. Podemos mejorar el dolor de los pacientes, 1, 2. En algunas personas que tienen enfermedades que limitan la circulación de las extremidades y que están en riesgo de amputación, podemos utilizar esto también para adquirir el control automático de algunas de las arterias o de los vasos sanguíneos y salvar algunas de las extremidades también. Y en las personas parapléjicas, las personas que tienen daños importantes del cordón espinal, estas personas muchas veces tienen dolor y tienen falta de movilidad de los miembros inferiores y pierden el control de los esfínteres. Con estos aparatos también podríamos en parte recuperar el control de las personas que no son capaces de controlar la orina y hacer que algunas de estas personas no necesiten seguir o poniéndose sondas o no necesiten utilizar pañales. Doctor Franz, por acá me preguntan, ¿cuáles son las personas que clasifican para un implante de este computador para poder evitar el dolor crónico? Sí, bien importante eso, Diego. Uno quisiera que cualquier tipo de dolor le pusiera el computador y ya, se apagara el dolor, por decirlo así. No, este dispositivo es muy bueno para atacar uno de todos los tipos de dolores, específicamente uno que le llamamos el dolor neuropático. ¿Cuál es el dolor neuropático? El dolor neuropático es el dolor que se produce porque se dañan los nervios sensitivos. ¿Y a quiénes le pasa eso para que lo tengamos aquí en mente? Por ejemplo, a las personas diabéticas, conforme van pasando el tiempo, van perdiendo la sensibilidad de las piernitas y en lugar de sentir las piernas, lo que sienten es como si estuvieran caminando sobre chuzitos, como si permanentemente estuvieran caminando sobre el suelo caliente. Como te mencionaba también, algunas personas con traumatismos del cordón espinal dejan de sentir las piernas, pero en lugar de sentir las piernas, es lo que llamamos nosotros la anestesia dolorosa, sienten como si las piernas las estuvieran metidas en algo caliente o en o hielo doloroso, o como si le estuvieran haciendo daño en las piernas. Lo mismo las personas amputadas, que ya no tienen la extremidad,
pero que en lugar de sentir la extremidad sienten como si les estuvieran haciendo daño en la extremidad, y muchas enfermedades, entre ellas digamos la artritis reumatoidea, etcétera, que necesitamos atacar con medicamentos muy fuertes, pero estos medicamentos, incluso la misma quimioterapia, lo que produce es una lesión de los nerviecitos como tal, entonces reemplazamos algunas veces un problema por otro. Entonces, para todas esas personas que cursan con enfermedades crónicas que lesionan los nerviecitos, y estamos hablando de dolores muy fuertes y dolores que duran años o que duran toda la vida, para estos pacientes es indicado el neuroestimulador medular. ¿Y esta intervención que hacen en SEAD es compleja, sencilla, según los pacientes y casos? Pues mira, eso se hace en dos fases. La primera fase, y siempre se hace con el paciente despierto, ¿no? Bajo anestesia local. En la primera fase yo pongo los electrodos dentro de la columna del paciente, pero no tengo que rajar la piel del paciente como tal, simplemente funciono con una aguja, como las agujitas son coquitas por dentro, a través de esa aguja meto el electrodo y lo conecto a una pilita, pero esta pilita es externa, ¿sí? Esta pilita la pegamos con una especie de microporos y el paciente se va por una semana. Sí. Y miramos a ver si esto sirve, y en caso tal de que sí le sirva, un par de semanas después, ahí sí vamos a hacer una cirugía, y en esta cirugía lo que hacemos es que ponemos por dentro de la columna del paciente todos estos electrodos y por dentro del cuerpo del paciente una pilita receptora, y ahí se va. Todo esto se hace con anestesia local. Obviamente se necesita una persona que sea un médico experto en cómo funcionan este tipo de computadores, y aquí seguimos viendo los pacientes por ahí cada 6 meses, porque hay, como todos los computadores, hay que hacerle algunos ajustes, y el paciente simplemente se va con una especie de control remoto para que el paciente pueda encender, apagar el sistema, en algunos casos aumentar o bajarle la intensidad de la estimulación eléctrica. Bueno, doctor, entonces, según entendemos, el computador lo que hace es manejar la información de dolor que llevan las neuronas, o sea que esto aplica para toda clase de pacientes con dolores extremos como podría ser cáncer, enfermedades terminales. No para todos tipos de dolores, solamente para los pacientes con dolor neuropático. Entonces te voy a explicar. Los casos que te mencioné antes, el nerviecito está dañado, pero por ejemplo una persona con una pierna destrozada por completo por un cáncer tiene un tipo de dolor distinto al que le llamamos dolor nociceptivo. Entonces las personas que tienen dolor porque tienen la destrucción de un hueso, la destrucción de una articulación o la destrucción de una víscera, van a necesitar otro dispositivo del que luego hablaremos, que se llama la bomba de terapia intratecal. En los casos en los que lo que está lesionado es solamente el nervio y no el hueso, no la articulación y no la víscera, para estos pacientes que solamente tienen lesión del nervio es cuando es ideal el tratamiento con el neuroestimulador medular. Bueno, doctor Franz, muchísimas gracias por toda esa información tan útil, tan necesaria para atender esas necesidades en el dolor de la gente. Nuestra invitación es a que sigan las redes sociales, ¿cierto? Claro que sí, muchísimas gracias, Diego, por permitirme. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @SEAD Centro, SEAD con C como de Centro de Especialistas en Alivio del Dolor, SEAD, @SEAD Centro. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y es importante que nos sigan porque estamos permanentemente publicando información relevante a la mayor parte de las enfermedades que producen dolor crónico. También, si nos quieren contactar, pueden escribirnos a la línea de WhatsApp, que es el 310-282-5033. Lo voy a repetir, es el 310-282-5033, o nos pueden llamar a la línea fija, que es el 604-444-1962. Una vez más, 604-444-1962. Recuerden que SEAD es una entidad vigilada por Supersalud. Esta es la sección del SEAD todos los martes en Latina Estéreo. Doctor, muchas gracias. A ustedes por permitirme estar con los oyentes.